Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos y recibir tu palabra. Hablo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias que a través de tu palabra viene revelación, viene conocimiento y viene entendimiento. Renovamos nuestra alma y seguimos avanzando porque no solo somos oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo establecemos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta tarde quiero compartir con ustedes algo muy tremendo. El título de la serie, por lo general manejamos títulos, ¿cierto? Por beneficio de llamarles algo, bueno, le puse la oración eficaz del justo puede mucho, porque creo que esto va a ser la base fundamental de esa enseñanza o enseñanzas. No sé si vaya a tener el tiempo de terminar todos los puntos que tengo porque están, en mi parecer, maravillosos porque vienen de parte del Señor y creo que vamos a aprender. Pero lo que alcancemos a avanzar va a ser de bendición, de crecimiento para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Amén. Y hace unos días compartí algo muy, muy leve con algunos de ustedes que estaban aquí presentes antes de entregar el lugar al portador de la palabra. Y hoy quiero compartir o profundizar más al respecto y creo que vamos a ver varios puntos. ¿Algunos de ustedes se han preguntado el por qué debemos orar? ¿Por qué tenemos que orar? E incluso nuestra carne, ¿verdad? En la mente o la carne dice, ¡ay, qué flojera orar! ¿Por qué tengo que orar? ¿Pero por qué tengo que orar? Entonces, hace unos días, en mi tiempo con el Señor, yo le hice esa pregunta. Debemos entender que hay diferentes maneras de cómo hacer preguntas, ¿verdad? Es como algunas veces hacemos una pregunta para contender, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, y a veces hacemos preguntas porque queremos aprender, queremos entender las cosas, ¿cierto? Bueno, mi intención de hacerle esta pregunta al Señor era porque yo quiero entender, porque si yo voy a hacer algo, quiero hacerlo con el conocimiento de la palabra porque quiero ver resultados. No lo quiero hacer religiosamente, no lo quiero hacer nada más porque lo dice la Biblia. O sea, si lo voy a hacer porque lo dice la Biblia es porque lo entiendo, porque si lo entiendo voy a añadir fe y si añado fe voy a ver resultados. Amén. Entonces yo fui al Señor y le pregunté, ¿por qué debo orar, Señor? ¿Por qué tengo que orar? Pero no tener de una obligación, sino ¿por qué es importante que ore? ¿Por qué debemos orar? Y meditando al respecto, solamente hice la pregunta y durante el día empezaron a venir a mí las respuestas que el Señor me empezó a dar. Y saqué varios puntos o varias razones por las cuales es sumamente importante que los hijos de Dios oremos, que tengamos una vida de oración activa, no pasiva, activa. El por qué es importante, es imperativo que usted y yo mantengamos una vida de oración en nuestra vida espiritual hacia el Señor. Y quiero ver los puntos en su totalidad, o se los voy a mostrar todos y los vamos a ir desglosando. Amén. Si los tienen, por favor, ahí está. Yo sé que son muchos. Ok, son como 15, algo así. Bueno, aquí los voy a estar leyendo. Primero, Dios quiere revelarse a mí. Recuerda, esas son las razones por las cuales debo orar, tanto en el espíritu como en el entendimiento. Entiéndase, espíritu es en otras lenguas. Lo importante que es que usted y yo oremos en otras lenguas. El primero dijimos que es porque Dios quiere revelarse a mí. Mi espíritu conoce todas las cosas y serán reveladas a mi alma por medio de la oración. Siguiente, Dios quiere mostrarme las cosas que han de venir. Las respuestas serán extraídas de mi espíritu a mi mente. Puedo orar en lenguas y creer para recibir la interpretación de ellas. Dios está esperando que yo desate el poder que Él me ha dado.
Él está esperando que yo me avive y renueve mi alma con la palabra o mi mente. Tengo la plenitud de la deidad corporalmente y la desato por medio de la oración. Y recuerde que para todo esto vamos a verlo con la Biblia. Solamente se los estoy dando así directo, pero lo vamos a ver con la palabra de Dios. Desato el poder y la autoridad que Dios me ha dado. Es la manera en que me comunico con Dios el Padre. Extraigo del Señor estrategias, técnicas, ideas y planes divinos. Doy gracias correctamente. Mi mente permanece en paz. Me recargo a mí misma. Esa es la última. Y estoy segura que puede haber más razones, pero esas son las que hasta el momento he recibido. Si se actualiza la lista, luego se las hago saber, ¿ok? Algunos pudieron tomar una captura de la pantalla para que ustedes lo puedan repasar en casa. Le aconsejo que conforme vayamos viendo cada uno de esos puntos, porque es lo que vamos a empezar a hacer esta noche, usted vaya poniendo los versículos que lo respaldan. E incluso es muy probable que cuando usted esté meditando en ellos, a usted el Señor le dé otros puntos o le agregue otros versículos. No se trata de cuántos versículos podamos agregarle a cada punto, se trata que es el fundamento del por qué debemos orar usted y yo. Y si tenemos varios versículos para respaldarlo, gloria a Dios. La Biblia dice que todo asunto consta en boca de 2 o 3 testigos. Bueno, aunque tengamos un versículo que respalde uno de estos puntos, ya está en la palabra y usted y yo debemos seguirlo. Amén. Yo de verdad me he gozado porque creo que esto, más que traer como un sentido de obligación de orar, nos trae una libertad para hacerlo, porque ahora vamos a entender por qué debemos hacerlo. Porque es bueno orar, porque es bueno tener una vida de oración activa, porque es bueno que usted y yo oremos en otras lenguas, porque es bueno que usted y yo estemos constantemente meditando la palabra. Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a empezar con nuestro versículo base. Santiago 5, 16. Si usted no tuvo la oportunidad de tomarle la captura a la pantalla de todos los puntos, le voy a pedir al equipo de multimedia que periódicamente durante la enseñanza la estén publicando de manera que las otras personas que se vayan añadiendo o ustedes que están aquí lo puedan hacer también, lo puedan tomar, porque créame que le va a ser de bendición y usted debe estar siempre atento a esto y ver cómo el Señor incluso va a añadir a esa lista. Ok, Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tiene ya? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? Que funciona, que no falla. ¿Qué me dijo usted? Que da resultados. Entonces, si el Señor destacó eso en particular, la oración eficaz, quiere decir, o pudiéramos decir, que hay oraciones que no son eficaces, que no obran resultado, que no traen frutos. Y son las que se hacen sin conocimiento, las que se hacen basadas en mentiras, oraciones que se hacen en ignorancia, como muchas veces oramos, si es tu voluntad, sánale. Eso no es una oración eficaz, porque cada oración que usted y yo debemos hacer debe estar basada en la palabra de Dios. Cada oración que usted y yo hagamos debe estar basada en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ok, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando del Señor Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
¿por qué entonces las personas van al Señor, algunas personas, algunos hijos de Dios, y dicen, si es tu voluntad? ¿Dónde está la voluntad de Dios para nosotros? En la palabra escrita. Entonces, si usted y yo no conocemos la palabra escrita, si no sabemos lo que está escrito, no podemos orar conforme a su voluntad. Amén. Entonces, lo importante aquí sería que usted y yo conozcamos lo que dice la palabra, que conozcamos cuál es nuestra herencia, que conozcamos cuáles son las promesas de Dios, porque la voluntad de Dios son las promesas de Dios. Es lo mismo, la voluntad de Dios son las promesas de Dios. Si usted y yo conocemos las promesas de Dios que están escritas en su palabra, vamos a conocer su voluntad y vamos a dejar de pedirle que nos sane, porque vamos a entender que por su llaga fuimos curados tiempo pasado. Amén, como dice Isaías. Y hay tantas promesas que muchos hijos de Dios no conocen. Entonces, nuestro trabajo sería, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra escrita. Abra su Biblia en casa, ábrala. No la abra de servicio a servicio. Abra su Biblia todos los días. Hágase un hábito que sea parte de su culto racional hacia el Señor, de su servicio hacia el Señor, que sea parte de su relación con Dios, que usted abre su Biblia, que usted medita en las Escrituras, que usted escudriña en las Escrituras. Y tal vez usted dice, es que no le entiendo, es que no sé lo que quiere decir. Puedo leer una carta que haya escrito Pablo o el apóstol Pedro y no les entiendo. Mi recomendación es que deje de decir no le entiendo. Porque lo único que hace al decir eso es que usted mismo, usted misma, se está bloqueando, se está deteniendo para que venga esa revelación. Como hijos de Dios, es fundamental crecer como discípulos y fortalecer nuestra fe cada día. En nuestra tienda, disponible en mpfccc.com, encontrará material de estudio, series completas, sesiones exclusivas en diferentes formatos y muchos recursos más diseñados para edificar su vida espiritual. Sus donaciones nos permiten continuar transformando vidas y compartiendo la palabra de Dios de una manera tangible y significativa. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un nuevo comienzo está al alcance de tu mano. En este poderoso libro, el pastor Ignacio Hughes te guía a descubrir lo que significa nacer de nuevo según la palabra de Dios. Aprende cómo iniciar una vida transformada, llena de esperanza, perdón y amor incondicional. Disponible ahora en formato digital. Entra a mpfccc.com y visita la sección de libros. Jesús quiere caminar contigo y darte un nuevo comienzo. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Porque las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente, no con el alma. Y cuando decimos no le entiendo, es que no le entendemos con el alma. No, queremos razonar. Por eso yo fui al Señor y le pregunté, ¿por qué debemos orar? Porque no quiero nada más entenderlo con mi entendimiento, que es bueno orar. Pero ¿por qué es bueno orar? ¿Por qué debo hacerlo? Y después de estas 15 razones que Él me ha dado, creo que en nuestra vida de oración debe ser más eficaz de hoy en adelante, porque vamos a entender que no estamos obligados a hacerlo, sino que vamos a entender el beneficio del por qué debemos hacerlo. Y por ende vamos a querer hacerlo, aunque nuestra carne o nuestra alma no quieran, pero va a haber un entendimiento. ¿Y cómo viene el entendimiento? A través del conocimiento de la palabra. Así que no se dé por vencido. Si ustedes piensan, es que no entiendo lo que leo, siga haciéndolo. Se le va a ser revelado. Porque la palabra de Dios es semilla. Y entre más pasa tiempo usted en la palabra de Dios, esa semilla de la palabra va a comenzar a germinar y va a dar un fruto. Y el Señor es tan hermoso que incluso a través de una enseñanza, a través de una transmisión, especialmente, y me atrevo a decir, de Ministerios Palabra de Fe, porque se enseña la palabra aquí, el Señor le va a responder a muchas de esas preguntas o dudas que usted pueda tener. ¿Le ha pasado a usted que, no sé, ha tenido alguna duda en algún versículo y vino a un servicio y de eso se habló? ¿Verdad?
porque el Señor conoce la necesidad espiritual de cada uno de sus hijos. Y Él se va a asegurar de ministrarnos, de darnos ese alimento espiritual que usted y yo necesitamos. Pero si solamente nos quedamos con decir, es que no la entiendo, ¿para qué la leo si no entiendo? No, al contrario, persista en lo bueno, así como Pablo le dijo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Usted ha aprendido que la oración es buena, persista en hacerlo. Usted ha aprendido que es bueno meditar la palabra, siga haciéndolo, que eventualmente va a venir el fruto de ese tiempo, de esa semilla que está sembrando en su propia vida espiritual. Es maravilloso. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que sea eficaz debe estar basada en la palabra de Dios. Y la voluntad o la palabra de Dios están escritas en la Biblia y por eso usted y yo debemos conocerla. Amén. ¿Está claro? Súper claro, ¿verdad? Bien. La base de nuestra bendición es la relación con el Señor Jesucristo. Toda bendición que se nos ha sido dada ya en Cristo está condicionada o está conectada con nuestra relación con el Señor. Y por eso vamos a ver estos puntos. Número 1, Dios quiere revelarse a mí. Razones por las cuales debo orar en lenguas y en el entendimiento. Número 1, Dios quiere revelarse a mí. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Y conforme vayamos viendo esto, usted se va a dar cuenta que un punto está conectado con otro, o que varios puntos van juntos, porque es que es lo mismo, es la palabra de Dios. Y que tal vez un versículo pueda conectarse con 2 o 3 puntos, un punto está conectado con otros 3, 4 y vamos a ver los mismos versículos, porque de eso se trata, de hacer una conexión del por qué es importante que usted y yo oremos tanto en lenguas como en el entendimiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. ¿Lo tiene? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu. Aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando específicamente de la oración en otras lenguas o lenguas angelicales. Es lo mismo. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a otras personas, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esa palabra cuando dice misterios también podemos decir secretos. Incluso creo que hay algunas traducciones que dicen secretos. En inglés dice divine secrets o secretos divinos. Ok, entonces si voy a orar secretos, ¿para qué los voy a orar? Lo que pasa aquí es que son secretos o son misterios para nuestra alma, para nuestro entendimiento. Porque recuerde que el apóstol Pablo está hablando de orar en otras lenguas. Por eso orar en otras lenguas y orar en el entendimiento están conectados. Cuando oramos en otras lenguas, no estamos orando ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Usted puede estar orando en lenguas en su casa, su esposa no le va a entender, su esposo no le va a entender, sus hijos no van a entender ni una sola palabra de lo que usted diga. Porque no le estamos hablando a ellos, porque no estamos orando en el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Cuando decimos orar en el entendimiento, ¿a qué nos referimos? En su lengua o su idioma natal, en el que usted hable. Si habla francés, ese sería el entendimiento. Si habla inglés, ese sería el entendimiento. Si habla en español o si es bilingüe y ora en Spanglish, también es el entendimiento. Porque creo que a algunos nos pasa, ¿verdad?, que oramos en Spanglish. Gracias a Dios que el Señor nos entiende, aunque oremos en Spanglish. ¿Cómo se dijera francés e inglés? ¿Franglish? Franglish. Ah, qué padre. Alemán e inglés. Germanish. Germanish. Así, el Señor entiende todo. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos en otras lenguas, estamos hablando el lenguaje de Dios directamente. Porque si se fija, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque, o pudiéramos decir, sino que por el Espíritu está orando misterios. Misterios o cosas no entendidas para nuestra mente.
para nuestra alma. En ese momento no sabemos lo que estamos diciendo. Sin embargo, Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Lo tiene? Jeremías 33, 3. Vaya a su Biblia, sea rápido porque vamos a ver algunos versículos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos. Hay cosas de nuestro futuro que no entendemos aún. No las sabemos. No las conocemos. Nuestra alma no las conoce. Nuestra alma no las entiende. Pero el Espíritu sí. El Espíritu sí lo entiende. Y aquí nos está diciendo el Señor, clama a mí, ven a mí, acércate a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ocultas para el alma o para el entendimiento. Pero hay algo que usted y yo debemos hacer, y es persistir en la oración. Orad sin cesar, dice la Biblia. Oramos en el Espíritu, oramos en el entendimiento. ¿Qué vamos a orar en el entendimiento? Lo que conocemos de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, recuerde que esa es la voluntad, como vimos hace un momento en 1 de Juan capítulo 5. Su voluntad debe ser conocida para nosotros para que usted y yo podamos orar conforme a su voluntad o conforme a su palabra o conforme a sus promesas. Es lo mismo. ¿Lo va entendiendo? Ok. Entre más usted y yo pasamos tiempo en oración conforme a la palabra de Dios, más resultados vamos a comenzar a ver. ¿Por qué? Porque vamos a estar orando divinos secretos. Son secretos para el alma, pero eventualmente van a ser revelados, porque si se fija aquí en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y de repente que estamos orando en lenguas, estamos orando en el entendimiento, hacemos nuestro diario vivir, nos vamos a trabajar, regresamos a casa, nos bañamos, nos alistamos, comemos, cenamos, seguimos nuestro diario vivir día a día, pero seguimos nuestra vida de oración activa y de repente es como lo voy a decir de esta manera, un saber, a knowing, un saber, ya sé lo que voy a hacer. Incluso esta mañana conversaba el pastor conmigo, me estaba diciendo cómo hace, no sé, aproximadamente, yo creo que ni 2 meses, comenzamos a hacer un trabajo ahí en el rancho, en la finca, como él le llama. Y al principio, cuando tomamos posesión de todo el terreno, no sabíamos qué hacer. Y cuando digo sabíamos, entre comillas, es porque nuestra alma no sabía qué hacer. ¿Verdad? No sabíamos. Realmente a veces decimos, no sé qué hacer aquí. ¿Qué cree usted que es lo mejor que los hijos de Dios podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Orar en el Espíritu. Y es lo que él hacía, y es lo que yo hacía, y es lo que él hacía. Y se salía y caminaba y oraba. Y evitábamos decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Por fe sabemos qué hacer. Siempre decíamos, por fe sabemos qué hacer. Pero no nada más eso. Orábamos en el Espíritu, por fe sabemos qué hacer, pero orábamos en lenguas, por fe sabemos qué hacer, orábamos en lenguas y orábamos en el entendimiento. Gracias, Señor, que tú nos das la habilidad para producir las riquezas. Gracias, Señor, que todo lo que nuestras manos hacen prospera. Gracias que tú das bendición a la obra de nuestras manos. Gracias que tú nos has bendecido con tierras, y comenzábamos a citar las promesas de Dios para lo que estamos creyendo. Y de repente, entre comillas, ¿verdad? De repente dijo el pastor, ya sé qué voy a hacer. Es un saber. ¿Qué quiere decir eso? Vino la respuesta. Se reveló el misterio. ¿Cuál era el misterio? No sé qué hacer. No sé qué hacer aquí mismo. No sé qué es lo que Dios quiera que haga aquí. Pero de repente ya sé qué hacer. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo en oración. ¿Tengo que orar, hermana Nubia? No, no tiene que orar. No, Dios nunca nos obliga a nada, hermanos. Eso es lo maravilloso del Señor. Él quiere que usted y yo le sirvamos de corazón. Y si vamos a orar, lo vamos a hacer de corazón y lo vamos a hacer con fe. Si queremos recibir respuestas, si queremos que misterios se revelen,
sí tenemos que orar en ese sentido, ¿verdad? ¿Me tengo que levantar todas las mañanas? No, no se tiene que levantar, ¿verdad? Se puede quedar acostado. No se tiene que levantar. Pero usted tiene responsabilidades. Y aunque nadie le obligue, hay un sentido de responsabilidad que usted sabe que si no se levanta y no lleva a cabo sus responsabilidades, pues no va a tener cierta provisión en casa. Amén. Somos súper inteligentes. Estoy siendo sarcástica. Usted y yo sabemos, ¿verdad? Ok, entonces es lo mismo, no tenemos que orar en ese sentido. Pero si yo quiero recibir respuestas, sí tengo que orar. Porque es la manera como las voy a extraer. Y vamos a ver algunos de los puntos. Ve, aquí el primero es Dios quiere revelarse a mí. El número 2, que todos están conectados, mi espíritu conoce todas las cosas y serán reveladas a mi alma o a mi mente por medio de la oración. ¿Se fija cómo el 1 y el 2 están conectados y el 3 y hasta el último? Todo lo vamos a recibir. Y hay cosas que van a tomar más tiempo que otras, pero ahí es donde usted y yo debemos persistir en la oración. Pues es que ya he estado orando por no sé cuánto tiempo y no oigo la respuesta. Yo escucho cuando el pastor dice, y el Señor me dijo esto y el Señor me dijo lo otro. Persista en la oración, va a venir la respuesta. Ya está aquí, ya está en su corazón, ya está en su espíritu. Este fue el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Puede mantenerse conectado con nuestro ministerio descargando gratuitamente nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play. Para más información acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web en mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Si reside en México, puede comunicarse con nosotros al 662-168-5720. También puede enviarnos un correo electrónico a info@mpfccc.com. Si desea convertirse en un socio en la fe de nuestro ministerio, puede registrarse a través de nuestro sitio web o directamente en nuestra aplicación. Su apoyo financiero continuo nos ayuda a llevar el mensaje de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe a más vidas en su comunidad y alrededor del mundo. Agradecemos sinceramente a todos aquellos que fielmente siembran en este ministerio. Su colaboración fortalece nuestra misión de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede llevar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe, 5379 North Rocky Road, Douglas, Arizona, 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.